No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niña, solía pasar mucho tiempo sentada junto a la ventana del salón, viendo lo que ocurría en la calle como si fuera una especie de telenovela en vivo. Vivíamos en un barrio tranquilo, uno de esos donde todos más o menos sabían quién vivía dónde, pero no necesariamente hablaban entre ellos. Justo al frente de nuestra casa vivía una señora de mediana edad con su hija pequeña. No recuerdo haber sabido nunca su nombre. Para mí era simplemente la señora de las bolsas. Todos los días, sin falta, la veía salir de su casa cargando 2 enormes bolsas de lona que parecían de lavandería. Caminaba calle abajo con ellas, una en cada mano, como si llevara todo su mundo dentro. Al cabo de unas horas, regresaba por el mismo camino, con las mismas bolsas, aparentemente igual de pesadas. Lo hacía casi a diario, y lo hacía incluso cuando llovía o hacía un calor sofocante. Siempre con ese mismo andar silencioso, rígido, como si estuviera cumpliendo una rutina vital, casi sagrada. Lo que más me intrigaba de todo eso era lo ilógico que parecía. Eran solo 2 personas en esa casa, ella y su hija. ¿Cómo era posible que tuvieran tanta ropa sucia todos los días? ¿Qué lavaban exactamente? ¿Y por qué no tenía una lavadora como los demás? Recuerdo haberle preguntado a mi mamá en más de una ocasión, y ella solo se encogía de hombros o decía algo como cada quien con sus cosas. Así que con el tiempo, la señora de las bolsas se convirtió en una especie de personaje misterioso, más en mi imaginario infantil. Yo me inventaba historias, que quizás tenía un trabajo secreto donde necesitaba cambiarse de ropa muchas veces al día, o que era artista y usaba la ropa para sus obras. A veces imaginaba que esas bolsas no llevaban ropa, sino algo más extraño, como piedras o papeles. Mi imaginación iba por todos lados, menos por la verdad. Años después, cuando yo ya era adulta y había vuelto a visitar a mi madre durante las vacaciones, estábamos tomando café en la cocina y por alguna razón mencioné a la señora de las bolsas. Mi mamá suspiró hondo y me dijo algo que nunca había compartido conmigo. Aquella mujer había sido refugiada de la Alemania nazi. Me congelé al escuchar eso. Nunca lo habría imaginado. Mamá me explicó que había llegado al país décadas atrás, escapando de la persecución después de perder a casi toda su familia. Lo poco que había podido rescatar con vida era su hija. Según mi madre, ella vivía con un miedo tan profundo y arraigado que nunca logró soltarse de él. Temía que si salía de casa y dejaba sus cosas atrás, los nazis, o algo parecido, vendrían y se lo llevarían todo. Así que cargaba con su ropa, su vida, literalmente, todos los días. No a la lavandería, no a algún sitio concreto, solo lejos de casa, por si acaso. Me quedé en silencio por un buen rato después de eso. Me sentí mal por haberla juzgado con tanta ligereza cuando era niña, por haberla convertido en un chiste interno en mi cabeza, sin tener ni idea de la historia que cargaba, además de esas bolsas. Esa revelación me dejó pensando en cuántas personas viven entre nosotros, cargando heridas invisibles, miedos que no se ven desde afuera, pero que los acompañan todos los días. A veces literalmente. En su caso, ese miedo nunca se fue, ni siquiera en un país distinto, con otra lengua, en otro siglo. Era como si una parte de ella hubiera quedado atrapada allá, en esa época oscura, y lo único que podía hacer para protegerse era estar lista para huir, una y otra vez. Desde entonces, cada vez que veo a alguien hacer algo que no entiendo, trato de recordar a la señora de las bolsas, y me pregunto qué historia habrá detrás, qué cicatriz antigua la habrá moldeado. Porque hay heridas que no sangran, pero igual pesan, y algunas se cargan día tras día, en silencio, dentro de bolsas que nadie más ve. Cuando mi prometida y yo nos mudamos al nuevo departamento, estábamos ilusionados. Era nuestro primer lugar juntos, un pequeño apartamento en el 2º piso de un edificio viejo pero pintoresco, con pisos de madera que crujían y un balcón que daba a la calle. Ella estaba emocionada por decorar, y yo simplemente feliz de empezar una nueva etapa. Lo único raro, desde el inicio, fue el tipo que vivía justo debajo de nosotros. El conserje. Lo conocimos el mismo día que vinimos a ver el departamento. Era un señor de unos 60 y tantos, tal vez más, franco-canadiense, con un acento fuerte y una mirada que no sabía si era de curiosidad o de algo más raro. Llevaba una camisa vieja con manchas de pintura seca y una sonrisa que intentaba ser amigable, pero no lo lograba del todo. Nos invitó a su departamento para mostrarnos sus trenes de juguete.
Literalmente tenía una habitación entera dedicada a una maqueta de trenes miniatura que cruzaban puentes de cartón y túneles hechos a mano. Raro, pero inofensivo, pensé. A los 2 días de mudarnos todo cambió. Yo estaba en el trabajo y mi prometida se quedó en casa desempaquetando cajas. Me llamó, nerviosa, diciendo que el conserje había golpeado la puerta como loco exigiendo el cheque de la renta. Ni siquiera era tarde, teníamos planeado deslizarlo por debajo de su puerta esa misma noche, pero lo peor fue que la acusó de estar saltando por todo el departamento con zapatos. Ella estaba descalza, solo tenía puestos unos calcetines gruesos. Pensamos que quizá era un viejo gruñón, nada más, pero las cosas empezaron a ponerse más raras y mucho más inquietantes. Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, mi prometida y yo estábamos leyendo en el sillón. Cerramos los libros y nos fuimos al cuarto. En cuanto cruzamos la puerta, comenzó a sonar música rock a todo volumen, como si alguien hubiera encendido un concierto dentro del edificio. Al principio creí que venía del departamento de arriba porque no podía imaginar al anciano conserje escuchando música así a esa hora. Subí a tocar la puerta. Nada. Luego bajé y toqué la suya. Y justo cuando mi puño hizo contacto con la madera, la música se apagó en seco. 2 noches después, lo mismo. Esta vez no esperé. Bajé de inmediato y toqué con más fuerza. Abrió la puerta de golpe con los ojos desorbitados. Empezó a gritar, a decir que lo habíamos despertado por estar caminando con zapatos. Le dije que no, que solo teníamos calcetines. Ahí fue cuando levantó una pantufla en mi cara y gritó: «Los calcetines también hacen ruido, no se permite caminar en calcetines después de medianoche». Esa noche quedé helado. Era la primera vez que sentí que ese tipo no solo estaba loco, sino que podía volverse peligroso. Desde entonces, cada vez que nos levantábamos en la madrugada, ya fuera para ir al baño o para tomar un vaso de agua, lo escuchábamos gritar insultos o golpear el techo con lo que parecía un palo o una escoba. En una ocasión mi prometida se levantó para tomar su medicina y él empezó a golpear el techo como si quisiera atravesarlo. Hablé con el arrendador, me dijo que eso no volvería a pasar, que el conserje tenía sus cosas, pero que era inofensivo. Yo ya no estaba tan seguro. 2 semanas después, un sábado, me desperté a las 6:45 de la mañana con música country a todo volumen, como si alguien hubiera instalado una bocina industrial justo debajo de mi cama. Llamé a la policía, pero no hicieron nada. Solo tocaron su puerta, hablaron con él y se fueron. Fue ahí cuando decidimos buscar a los antiguos inquilinos. Una pareja nos respondió. Dijeron que se fueron del departamento justamente por ese tipo, que les gritaba en francés por los pasillos llamándolos idiotas, y que a veces subía la música a todo volumen en la madrugada y luego se iba a dormir a una unidad vacía solo para molestarlos. Nos pasaron el contacto de otra ex inquilina. Ella nos contó que una vez dejó los botines de invierno de su perro fuera de la puerta y al día siguiente desaparecieron. Cuando lo confrontó, él le gritó y le agitó un martillo en la cara. Ya no podíamos dormir tranquilos, y lo peor era esa sensación de que algo más estaba pasando. Empezamos a notar que ciertos objetos pequeños, como un florero o una lámpara decorativa, aparecían movidos. Al principio creímos que era casualidad, hasta que nos dimos cuenta de que siempre era justo después de que salíamos del departamento. No sabemos si tiene una copia de las llaves o si ha encontrado otra manera de entrar, pero ya hemos instalado cámaras ocultas y estamos armando un expediente completo para el consejo de arrendamiento. Queremos romper el contrato. Este tipo no está solo loco, está obsesionado, es agresivo y sabe cómo manipular las reglas para no ser echado. A veces lo escuchamos hablando solo, murmurando en francés detrás de su puerta. Y más de una vez, al mirar por la mirilla, lo he visto parado en el pasillo, en silencio, mirando hacia nuestra puerta, como si estuviera esperando a que hagamos algo. Sinceramente, no sé qué tan lejos está dispuesto a llegar, solo sé que ya no se siente como un hogar. Se siente como una trampa con paredes delgadas donde cualquier movimiento puede desatar la furia de un vecino que juega a ser guardián de la noche con pantuflas y música a todo volumen. Y eso, honestamente, da más miedo que cualquier película de terror. Cuando me mudé a esa casa, lo hice con la intención de estar tranquila. Era un pueblo pequeño, nada del otro mundo, pero después de años de vivir en la ciudad, anhelaba silencio, privacidad y no tener que lidiar con vecinos pegados a las paredes.
La casa estaba un poco vieja, sí, pero tenía un jardincito al frente y una cocina con luz natural por la mañana. Sonaba perfecto. Y lo fue al principio. A los pocos días se mudó una familia a la casa de al lado, un hombre de unos 40 y tantos, con sus padres mayores. El primer contacto fue raro. Era la 1 de la mañana y escuché que alguien golpeaba mi puerta. No eran golpes fuertes, como si fuera una emergencia. Eran golpecitos suaves, casi como si no quisieran despertar a nadie. Me quedé congelada. Obviamente no abrí. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, vuelven a tocar. Mismos golpecitos. Esta vez sí abrí. Era el nuevo vecino. Se presentó de forma educada y medio en broma le pregunté si había sido él quien tocó anoche. Me dijo que sí, sin problema, como si fuera lo más normal del mundo. Le pedí, con toda la cortesía del mundo, que por favor no volviera a tocar a esas horas. Me dijo que sí, que claro, que perdón. Ahí debería haber quedado todo, pero no. Desde entonces empezó un año completo de incomodidad y tensión. Casi cada vez que salía de mi casa, él aparecía, como si estuviera esperando. Si iba a revisar el correo, aparecía. Si salía para ir al trabajo, ahí estaba, saliendo de su puerta. Si estaba en el jardín, me giraba un segundo y lo tenía al lado. No siempre decía algo. A veces solo se quedaba ahí, mirándome en silencio o soltando algún comentario forzado como ¿sales con alguien? A lo que siempre respondía que sí, aunque no fuera cierto. Con el tiempo empecé a evitar salir. Sentía que no podía dar ni 2 pasos sin que ese tipo lo supiera. Llegó un punto en el que me dio por mirar por la mirilla antes de abrir la puerta. Más de una vez estaba parado afuera, sin moverse, a veces en la acera de enfrente, otras simplemente ahí, en el medio de la calle, mirándome. Empecé siendo educada, luego firme y finalmente directa. Le dije que no quería que viniera más, que me dejara en paz, que su presencia me incomodaba. Siempre respondía con algo como sí, lo entiendo, pero al día siguiente todo volvía a lo mismo. La situación se volvió más inquietante cuando empezó a aparecer en lugares fuera del vecindario. Al principio pensé que era casualidad, pueblo chico, ¿no? Te cruzas a la gente todo el tiempo. Pero ya no era casualidad cuando cada vez que iba al supermercado, aparecía. O cuando paraba en la gasolinera y él llegaba justo después, se estacionaba al lado y no bajaba del auto. Solo me miraba. Se lo conté a varias personas, incluido el casero. Desde el primer incidente le dije que no me gustaba que tocaran mi puerta a esas horas. Luego le conté que el vecino no dejaba de aparecerse en mi jardín. Él prometió hablar con él. Cuando empecé a notar que me seguía fuera del barrio, volví a hablar con el casero, que dijo que si pasaba algo más, lo echaría. También se lo conté a un amigo cercano cuyo esposo era policía. Le expliqué todo lo que estaba pasando y con total sinceridad me dijo que mientras no me amenazara directamente o dañara mi propiedad, no había mucho que pudieran hacer, que lo mejor era mudarme o insistir con el dueño de la casa. Y entonces, de repente, desapareció. No por mi caso, no porque lo denunciaran, ni porque el casero cumpliera su promesa. Number, el tipo, simplemente dejó de vivir ahí porque lo echaron por no pagar la renta. Al parecer llevaba varios meses atrasado. Él y toda su familia desaparecieron de la noche a la mañana, pero lo que dejó atrás, eso fue lo peor. El casero me contó que, al entrar, encontró la casa hecha pedazos, agujeros en las paredes, el piso destruido, botellas de alcohol por todas partes, cientos, dijo, jeringas en el jardín, restos de papel aluminio quemado, y lo más escalofriante, habían dejado un perro encerrado en la casa, sin comida ni agua, medio muerto. Si no fuera porque el casero entró a revisar, se habría muerto ahí dentro. Terminó llevándolos a juicio por los daños y la renta no pagada. Yo no volví a saber nada de ellos. Nadie sabe a dónde se fueron. Solo sé que no he vuelto a ver al tipo. Ahora tengo un nuevo vecino. Apenas si sé que existe. Si no fuera porque de vez en cuando veo su coche o a su perro echado en la terraza, ni sabría que vive alguien ahí. Y sinceramente, lo prefiero así. Prefiero el silencio. Prefiero la distancia, prefiero no mirar por la mirilla con miedo a que haya alguien ahí, en la oscuridad, esperando a que salga. Después de un año con alguien observándome casi todos los días, lo único que quiero es volver a sentirme a salvo en mi propia casa. Cuando nos mudamos a esa casa, era otoño. Las hojas crujían bajo las ruedas del camión de mudanza y mis hijos correteaban por el jardín delantero,
felices con la idea de tener finalmente más espacio. Mi pareja y yo habíamos pasado meses buscando un lugar tranquilo, con buen vecindario, y esta casa antigua pero sólida, en una calle sin salida y rodeada de árboles, nos pareció perfecta. Estaba un poco descuidada, pero nada que no se pudiera arreglar con pintura nueva y algunos fines de semana de esfuerzo. El día siguiente a la mudanza, mientras organizábamos cajas en el garaje, se presentó nuestro vecino. Era un hombre mayor, delgado, con una voz grave y una mirada algo extraña, de esas que parecen evaluar todo en silencio. Se presentó como Richard y después de un saludo breve soltó sin más: ¿Sabían que esta casa se quemó 2 veces? Mi pareja y yo nos miramos confundidos. ¿Perdón? ¿Cómo que se quemó? Él asintió con orgullo, como si fuera parte de una historia de guerra. Una vez en el 94, otra en el 2002, las 2 veces por problemas eléctricos. En la última, yo ayudé a sacar a la familia antes de que el fuego los alcanzara. La casa quedó hecha cenizas, pero la reconstruyeron rápido, y ahí estaba él, parado frente a nosotros como si esperara un aplauso o un agradecimiento por algo que había pasado con gente que ni conocíamos. Fue raro, pero en ese momento lo atribuimos a que tal vez era un tipo solitario, de esos que necesitan contar su historia a quien esté dispuesto a escuchar. Con el tiempo nos acostumbramos a su presencia. No era particularmente amigable, pero siempre estaba rondando. Lo veíamos arreglando cosas en su jardín o simplemente observando desde su porche. A veces nos saludaba con un gesto de cabeza, otras ni siquiera eso. Nunca fue grosero, pero siempre tuvo ese aire inquietante, como si supiera cosas que los demás no. Unos 3 años después, una noche llegamos a casa tarde, después de una reunión familiar. Estábamos cansados y no nos dimos cuenta de que habíamos dejado la puerta del garaje abierta. A la mañana siguiente, mientras sacaba la basura, noté un olor raro. Me acerqué al garaje y vi que nuestra parrilla de gas, que teníamos guardada en una esquina, estaba completamente fuera de lugar. Los quemadores estaban todos abiertos, aunque sin encender, y justo debajo había un pedazo de papel parcialmente quemado, el tipo de papel que usarías para prender algo. Me paralicé. Revisé todo el garaje buscando alguna explicación lógica, pero no había señales de entrada forzada. Nadie había robado nada, solo la parrilla manipulada de forma sospechosa y esa hoja chamuscada como dejada a propósito, como un aviso o un experimento que no llegó a encenderse del todo. Lo primero que pensé fue en mis hijos. ¿Qué habría pasado si algo provocaba una chispa durante la noche? Esa misma tarde, mi pareja y yo hablamos de lo ocurrido. Decidimos instalar cámaras, cambiar las cerraduras y guardar el tanque de propano dentro del cobertizo bajo llave. No fuimos a la policía porque no teníamos pruebas concretas de nada, pero algo no cuadraba. Poco tiempo después, Richard simplemente desapareció. Dejaron de aparecer sus luces por las noches, su jardín se llenó de maleza y nadie lo vio más por el vecindario. Algunos dijeron que se había mudado, otros que tal vez falleció, pero nadie sabía nada con certeza. Su casa estuvo vacía durante meses hasta que finalmente fue vendida. A veces, al salir al patio, no puedo evitar mirar hacia su antigua casa. Hay algo incómodo en pensar que alguien así vivió tan cerca, alguien que parecía disfrutar hablando de tragedias pasadas, y que tal vez estaba esperando causar una más. Hoy en día seguimos en esa casa, pero desde entonces no dejamos el garaje abierto ni un segundo, y el tanque de propano siempre está bajo llave. A veces me pregunto si de verdad evitamos algo peor aquella noche, o si simplemente tuvimos suerte. Sea como sea, no pienso volver a confiar en la tranquilidad aparente de un vecindario sin antes mirar un poco más de cerca a sus fantasmas con cara de vecino. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.